Ya estamos en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos nuevamente en una charla de libros aquí con mi gran amigo Javier. Javier. Hola, buenas tardes. Aquí una vez transmitiendo desde un lugar de la Ciudad de México. No, donde... la dirección. Desde Yo no Avenida tengo miedo Patriotismo. de los que me cobran. Aquí Avenida Patriotismo. Desde Avenida Cerca del Patriotismo. Miscuac. El Miscuac, que ahora nos hace el gran honor el señor De abrirnos las Sócrates. puertas. Sócrates Alberto. Licenciado Amado Sócrates. Sócrates Amado. Sí, siempre tenía esa duda porque era Sócrates A. Campos Lemus. Sí, porque si no era mucho, era muy... Mucho nombre. Sí, mucho nombre. Licenciado, pues muchas gracias por Gracias. la invitación, de estar aquí, el cafecito. Un saludo a Tania, que fue la que nos dijo que podíamos venir a visitarlo, la que nos hizo primero la invitación. Y bueno, nos vamos a empezar con los saludos que hacemos para nuestro grupo de charladores. Primeramente al gran Francisco Asís, que estamos esperando que regrese. Alguien pásele el mensaje, por favor, que estamos esperando que ya se ponga a charlar con nosotros. Sí, anda un poquito enfermito, lo sabemos, pero lo esperamos pronto. Mira las grandes oportunidades que te estás perdiendo, Paco. Y bueno, a todos los amigos también que nos ven en el grupo Reto Lector, a los que nos ven diferidos en otras partes del mundo, y a todos los que estamos aquí en la universidad, compañeros y compañeros también del grupo de charla de libros. Un saludo, un abrazo a todos, y bueno, vamos a comenzar aquí con el maestro Sócrates Campos Lemus. Y bueno, antes quisiéramos que el tema de hoy, bueno, que a propósito de obvio, es, como ya lo habíamos anunciado, hablar sobre el movimiento estudiantil del 68. Él fue uno de los representantes de este movimiento, ya nos dirá en qué contexto y cómo fue la situación. Y quisiéramos comenzar primero preguntándole cómo era el entorno social de ese México del 68 que permitió que este movimiento permeara en la sociedad en medio de un Estado que tenía un modelo de Estado de bienestar, un desarrollo estabilizador, que puede decir estaba bien, era estable, había buenas condiciones económicas para que una situación de este tipo permeara en todo el entorno social de la Ciudad de México y luego se fuera hacia las ciudades. Mira, yo te quisiera explicar primero que nuestra generación fue una generación del cambio tecnológico. El cambio tecnológico de la comunicación. ¿Por qué? Porque de repente nosotros en un día, que ya era mucho acelero, ¿sí? Conocía lo que pasaba en Vietnam, conocía lo que pasaba en Berkeley, California, conocía lo que pasaba en la Patagonia, ¿no? Y eso te permitía tener un esquema y un modelo de lo que estaba sucediendo en el mundo. Un mundo en confrontación, pero también en transformación. Un mundo en una lucha por encontrar los equilibrios, y en el caso de México, un mundo que vivíamos en un estado de guerra fría, porque éramos el puente entre los norteamericanos golpistas y los países que buscaban una estabilidad, una independencia y soberanía nacional. Pero, aparte de esto, ¿qué nos influenció? Sí, los Beatles, la música. O sea, sí les llegó los Beatles como aparecen en los videos que Claro. en 1964 y causan furor en todo el mundo. No o en Estados Unidos. Bueno, ¿sí? imagínate que fue el primer fenómeno de operación comercial musical en el mundo. Ajá, el parteaguas. Sí, el parteaguas en ese sentido, donde las chicas se desmayaban de verlo cerca, digas, a 2 cuadras, pero se desmayaban por eso, ¿no? Porque estaban ahí, en donde pues venías los fenómenos culturales como ese, musicales culturales, ¿no? Fenómenos en donde aparece la música de protesta, aparece la música de los folcloristas ligadas a un mundo mágico de América Latina que fortalece el nacionalismo mexicano. Claro.
y donde encuentras también las primeras ideas brutales en el cambio de México. Es decir, cómo eran los mexicanos, los libros de Octavio Paz, las transformaciones estas, los hijos de Sánchez, ¿no? Los libros de Frantz Fanon, cómo nos mueve a ver la organización y cómo se transforma una revolución en una contrarrevolución, los pensamientos y las obras del Che Guevara, olvídate Fidel, el Che, ¿no? En una transformación de un socialismo humanizado, como el hombre del socialismo en Cuba, y la gran magia de la guerrilla, del foco revolucionario, y también las concepciones encontradas sobre las diferentes teorías de la organización revolucionaria. El proyecto chino, el proyecto vietnamita, el proyecto trotskista inclusive, en América Latina fue muy importante. Y este mundo también nos llevó a confrontarnos con nuestras mismas familias. ¿Sí? No en un choque de ruptura, pero sí en un choque de imponer nosotros nuestros niveles de libertad y nuestros padres a estarnos horas en que jodieron. Decía un filósofo que también estuvo ahí en el movimiento del 68, por ahí puse un video, y que él explica que para esas fechas, en esos tiempos no había, digamos, adolescentes como tal, ¿no? O sea, considerados, digo, había niños, les compraban cosas para los niños y todo eso, y cuando llegaban a una edad adolescente, no había ropa, moda adolescente, hasta que llegaron los Beatles y llega toda esa época que hace ver que sí que hay adolescentes por todos lados, porque quiere decir que por eso se casaban muy jóvenes, ¿no? Y llega el momento que tenían no 18 años. Amigo. Pero por eso, entonces, sí, esa cuestión de que muy jóvenes ya estaban casando, ahora ya estás quedando, en lugar de estudiar, sería cuando empiezan a estudiar y a ver el mundo en otro lado. Entonces, cuando dice que las mismas compañías dicen, no, pues los jóvenes están ahí, hay que venderles todo, o sea, les venden absolutamente todo, pero eso me pareció muy curioso. No, porque no fuimos una generación de consumismo. Ajá. Fuimos una generación de invención. ¿Sí? Salió James Dean y se levantó el cuello de la chamarra. Ajá. ¿No? Se dejó el pelo largo. ¿Sí? Hablamos de pantalones acampanados. ¿Sí? Comenzamos a ver la ropa en un contraste, ¿no? Que te vestías de azul, camiseta azul, calzones azul, calzones azules, zapatos azules. No, comenzó a romperse todo esto. Ajá. Eran modelos que ya se rompían, ¿no? Inclusive la relación con padres e hijos. Antes, en nuestra generación, todavía había gente que llegaba con el papá y le besaba la mano. Sí. Ya cuando llegabas y nada le besabas el cachete, ya avanzabas un montón. Ya eres mayor. ¿Sí? Entonces, te puedes imaginar eso. Pero aparte, también comienza la apertura de la desmitificación de las relaciones hombre-mujer, las relaciones sexuales, ¿no? Y comenzaban las películas cachondísimas. Ahí está Brigitte Bardot y toda esta gran efervescencia italiana y francesa, ¿no? Y esto, pues, lógicamente, imagínate, antes a nuestros papás había una película, se besaban y cortaban. Como la de Cinema Paradiso, que cortaban las escenas de besos. Aquí ya es otra cosa, ¿no? Entonces comienza eso, pero comienza también una literatura nacional. Los grandes escritores que se vienen rescatando a Rufo, ¿no? a Carlos Fuentes. Sí, Monsiváis ni pintaba, era como la chaviza del tiempo. Pero eso influenció y dio una visión. Y comenzamos a ver a través de la literatura que había un choque ideológico entre el proyecto de progreso juvenil contra la estructura institucional de la revolución. Entonces, todo esto, por supuesto, que influenció. ¿Cómo se da 68 mexicano? Todo el mundo habla de que comenzó el 26 de julio. Quítese de tonterías.
Comenzó el 22 de junio en un enfrentamiento no de estudiantes, que quede claro, fue de porros, un grupo de porros de la vocacional 5 con porros del Lesaco Choterera. Y estos porros peleados por unas chamacas, fue un grupito de 10, como había muchos pleitos de ese tipo. Pero la respuesta, ¿por qué nos matan a los granaderos en tal violencia? Y después te preguntas, ¿por qué el regente de la ciudad, que no te daban autorización para nada, ¿sí?, te veían poniendo un volante y te metían al bote o cosas por el estilo, les da los permisos a la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos para que hagan las protestas? A la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos. Que O sea, que pertenecía. Era la FEDNET. Sí, la FEDNET. De cómo se organizaron los estudiantes, porque antes los estudiantes se organizaban, bueno, A estaban... través de las comités de sociedades de alumnos, porque era el modo de control del Estado. Y todo esto, bueno, viene y arranca, y por el otro lado veías a los eternos revolucionarios de café, los abajos firmantes de todas las declaraciones, que nunca hacían nada, por supuesto, ¿no? Todos, yo protesto por esto, y nada más firmaban, ¿no? Pero jamás hacían nada, nunca aparecían en las calles. Sí, pero los intelectuales nunca... No, los nunca salen a la calle. intelectuales, los orgánicos nada más cobran, ¿no? Y escriben para el gobierno, ¿sí? Entonces, veías todo esto y veías que el 26 de julio pues, iban las gentes del Partido Comunista, los del Partido Popular Socialista, los del Movimiento de Liberación Nacional, algunos grupos los que se para hacer presencia en tipo oratoria, para justificar, en la Revolución Cubana, para justificar lo que nosotros llamamos el turismo revolucionario, que se hacían pendejos todos, Sí. ¿no? Tanto unos como otros. Entonces nosotros dijimos el 26 de julio, no vamos a entrar a ese juego, vamos a hacer un festival cultural musical en la Escuela Superior de Economía, en donde inclusive invitamos a la maestra Rosario Castellanos y a grupos de aquella época que cantaban canciones de protesta y música de este tipo. Y comenzamos a hacer el evento para hablar de la Revolución Cubana en el Inter, pero explicado de otra manera. Era otra Sí. visión de la Revolución Cubana, la que se tiene... Sí, pero era el primer festival hecho en la escuela. Ajá. Entonces estaba toda la escuela, estaba lleno, era la Asamblea General. Ajá. Entonces cuando la gente de la FENET jala, ¿no?, hacia el Zócalo, pasa por el mitin curioso, totalmente contrario, pasa y arrastra a la gente hacia el Zócalo, que además todo el mundo sabía que el Zócalo era intocable, ¿no? Y llegan a San Juan de Letrán y pues claro, los agarran chicadas. Y en ese tiempo, aparte, al correr te das cuenta que tumban los viejos botes de basura, pero no están llenos de basura, están llenos de ladrillos, varillas y cosas por el estilo. Entonces las razas se regresan. Y hay los primeros enfrentamientos. Y cuando llegan a la escuela, alrededor de las 7, 8 de la noche, llegaron muchos muchachos golpeados, con sangre. Entonces suspendimos nosotros el evento, lo platicamos. Yo había sido secretario general antes de la Escuela de Economía, y el que estaba vigente como secretario general de la Sociedad de Alumnos era Fernando Hernández Zárate, Rafael Imanaba, etcétera, otras gentes. Dijimos, bueno, yo creo que hay que protestar ahora sí. Entonces, la mejor forma de protestar era romper la misma estructura de la escuela. Pues decir, espérate, tú no vas a ser el responsable de un estallido, de una huelga, de un paro, sino que vas a ser todos, vas a correspondernos. No me acuerdo. Hicimos el primer consejo de lucha, comité de lucha. Ahí nace mi Escuela de Economía. Y ahí nace las primeras demandas.
tan inocentes como lo mismo que casi habían dicho los de la federación: quita al jefe y a subjefe de los granaderos, desaparece el cuerpo de granaderos, restituye indemniza pues a los heridos, saca a los presos. Hasta ahí llegamos. Pero ¿qué fue lo importante? El comité de lucha. Entonces, los que llegamos al comité de lucha, a la dirigencia, fuimos los representantes, no éramos dirigentes, éramos representantes, pero ahí se da la primera base social. ¿Qué hace el comité de lucha? Comienza a generar sus comités de prensa y propaganda, los comités de boteo, los comités de pinta. ¿Sí? Aparte de que hay una enorme participación, ¿sí? Ellos se comienzan a reorganizar y organizar. Este modelo, cuando comienza, se va extendiendo a diferentes escuelas de poli. ¿Por qué? Porque nosotros durante muchos años habíamos peleado contra los penetos, contra los porros, por eso no se acercaban a nuestra escuela, porque no te creas, éramos bravitos. Y bueno, estaba la Escuela Superior de Medicina Homeopática con el Toto Tordesillas, un dirigente extraordinario, la Escuela Superior de Medicina dividida, la de Comercio dividida, pero una parte con nosotros, otra parte con los fenetos, Ciencias Físico-Matemáticas, pues con nosotros, en fin, una parte del ESIME, ¿no? La Wilfrido Macié con nosotros, etc. Cuando se dio esto, se extendió el modelo. Entonces ya no había secretarios generales de comités ejecutivos, y con esto destruimos toda la federación. Y comienza a permear el modelo hacia la normal, tan cercana a nosotros, y hacia la universidad y todo lo demás. Entonces, el primer modelo realmente de participación ciudadana no es el modelo de los 6 puntos del pliego petitorio, es el modelo de organización de base. Y si el movimiento del 68 se sostuvo y se mantuvo, aún ocupadas las escuelas, aún encarceladas las gentes, fue gracias a este gran proceso que daba otra visión y otra organización. Una organización que inclusive estaba girando, porque muchos de ahí ya decían: no, este pinche modelo vale madre, váyanos a la revolución. ¿Sí? Algunos universitarios ahora dicen: no, es que nosotros éramos muy decentes, solamente pedíamos el cambio democrático. No sean pendejos, ellos, pero la base ya no. Las bases gritaban: chinga su madre de Azordá, chinga su madre el sistema, ¿sí? Vamos a la lucha, vamos a cambiar las cosas. Y eso jamás lo entendieron. Este es el esquema que yo veo de inicio, que es el que no hemos hablado. ¿Ese esquema no fue entonces un esquema dirigido o encabezado por personajes dirigentes que tenían una misión y una visión? ¿Estaba entendiendo? Entonces es un esquema de base, un esquema social que se expande no solamente a los estudiantes, sino a las familias de los estudiantes y a lo que pueda, y a la sociedad en general. Fue la primera participación social de los jóvenes. Sí. Y Sí. pregunta, ¿de dónde se toma el esquema? ¿Cómo lo organizan, lo idean? Nosotros no organizamos ni ideamos. Sí, es hablar de ego. No. Ponte en un realismo. Es decir, ¿cómo se da? Bueno, pues los jóvenes también pensaban, los jóvenes también tenían información, los jóvenes también tenían ideales. ¿Qué querían? Pues un mundo como idealizado como el de Cuba, ¿no? ¿Sí? Un mundo de paz, un mundo de hipismo, llámale así. ¿Sí? Entonces comenzó a fumar la primera mota. Pues allí ahora la legalizaron. ¿Sí? Pero ahí se formó. Así se fumaba, no eran unos angelitos. No, de pendejo. No, estabas en serio. Como debe ser. ¿Sí? ¿Y dónde comenzamos los primeros contactos sexuales? ¿Dónde rompimos ese tabú? Ahí. ¿Dónde rompimos los modelos, inclusive de participación? ¿Cómo
Como en muchos comités, en muchas escuelas se quedaban las jovencitas junto con nosotros, no para hacer pendejadas, ¿no? Para estar ahí cuidando la escuela, para ayudarnos todos, hombres y mujeres, a guisar. Fíjate qué fenómeno. Ahí veías hombres y mujeres primera vez lavando los trastes que no los lavaban en su casa, cabrón. No, y no los dejaban ni que los lavaran en su casa, entonces Exactamente. esa es la parte interesante, ¿no? Entonces, todo esto le va dando otro contexto a las cosas. ¿Y qué pasa? Estamos inmersos en una guerra fría que no lo puedes dejar de lado. Donde tenés que reconocer, para entender todo esto, que López Mateos, Díaz Ordaz, Echeverría, el jefe del Estado Mayor Presidencial, muchos funcionarios de alto nivel estaban pagados por la CIA. Ahora que se desclasificaron los documentos, ahora es cuando ya se da, antes se suponía, ¿no? Mucha gente decía que estaban infiltrados, pagados por la CIA, y ahora se supone que ya es... Yo como te digo, a ver, me dicen, es que tú fuiste entrenado por la CIA. Como les digo, si yo hubiera sido entrenado por la CIA, no estarías platicando conmigo aquí, cabrón. Estarías en Nueva York, te iba a citar. Usted ¿No? usted fue pagado por la CIA, por la KGB, por Fidel todos. Castro, por la Revolución Cubana, ¿no? Sí, También por las todo el órganos mundo le decían, pagó, ¿no? Pero fíjate qué policía tan pendejo y qué empleado tan pendejo que se fue 2 años, 8 meses a la cárcel. Ay, ¿No? pues, Se lo fue al pensaron, exilio. estuvo ese mismo día, esa misma noche, en el campo militar Campo número militar, 1, ¿no? Cuando... Descríbanos, cuéntanos cómo estaba ver, ahí. yo llegué al campo a militar. ver, sí, dime. Ya tenemos el contexto social, el contexto de los estudiantes. Ahora, ¿cuál era el entorno político y el ambiente político? Porque usted lo acaba de mencionar, lo ha mencionado en otras entrevistas, hay un ambiente político muy específico, hay una espera de una sucesión presidencial y hay una cúpula del poder, pues peleando por los espacios. Y no sé hasta qué punto, desde su visión, estos grupos políticos en el poder también tienen ahí una serie de intereses en el movimiento. A ver. Y lo... Déjame contarte, ¿cuál era la visión del gobierno en aquel entonces? ¿Quién mató a la familia esta de Morelos tan importante? ¿A Demetrio Vallejo y su familia? No, ahí te doy nombre. Que era un luchador campesino. Demetrio Vallejo. No, Demetrio Vallejo era obrero, ¿no? ¿Cómo reprimieron el movimiento obrero? ¿Sí? ¿Cómo reprimieron el movimiento magisterial? ¿Cómo nos quitaron el internado del Politécnico? ¿Cómo reprimieron y jodieron el movimiento médico? ¿Sí? ¿Cómo jodieron el movimiento obrero y no lo dejaron avanzar? Con un movimiento muy limpio, el de Vallejo era un movimiento limpio. Que estaba ahí un comunista, sí, pero era finalmente ajustado a los dictados de la dirigencia obrera, él no había hecho una presentación comunista, ¿sí? Entonces, ¿cómo? No dejaban avanzar nada de esto, no dejaban avanzar la organización política. Y, por ejemplo, en el caso de las guerrillas, ¿sí? Tú te tienes que entender que Fidel Castro y todo el grupo estuvo protegido aquí desde Cárdenas y por el propio Fernando Gutiérrez Barrios, imagínate, ¿no? Con recursos de aquí y protección para que pudieran hacer la revolución en Cuba. Entonces el compromiso era de que ningún mexicano podía ser entrenado allá, ni recibido. Entonces no había ese canal. Entonces por eso muchos gentes optaron con la visión china, la visión coreana, etc. ¿Sí? ¿Y qué era lo que pasaba? ¿Cuál es la personalidad? Yo me explico, yo pregunto, ¿cuál era la personalidad de las gentes del poder en esa época? Yo encuentro, leyendo cosas, encuentro cuando
que el movimiento vallejeñista, sí, fue el movimiento más importante de esa lucha de aquella época y fue reprimido. Pero fue reprimido de una manera muy especial. Sí, él era el secretario general. ¿Quién era el secretario de Gobernación? Díaz Ordaz. Y todos los demás que fueron, era un esquema de desarrollo político de los mismos. ¿Sí? Entonces llega López Mateos y dice: no, señores, ya son muchos días de ver este problema de obrero de los ferrocarriles. Entonces, ¿qué hacemos? Secretario del Trabajo, etcétera. No se puede, no hemos encontrado la mecanismo. ¿No pueden encontrar un mecanismo? No. Me dejan dos caminos. O los mato o los meto. Pero como no los voy a matar, los voy a meter. Y entonces vino la represión, pero nada más guardaron a las gentes. Y ahí aparece, para justificar su detención, la primera acción clara, abierta de presos políticos a través de solución social. Entonces, esto ya comienza a impactar a los jóvenes. ¿Por qué razón meten a Siqueiros al bote? No sé. Pero fue un emblema, era un emblema del Partido Comunista, con muchas relaciones, mucha negociación, a tal punto que el día 2 de octubre Siqueiros estaba comiendo con Echeverría, imagínate, ¿no? ¿Sí? Entonces, todas estas cosas así muy curiosas. Esta figura de Díaz Ordaz, de dureza, ¿sí?, la tomó inclusive del propio Porfirio Díaz, porque él dice que es de Puebla, pero la verdad sus raíces son oaxaqueñas. Y Porfirio Díaz, que decía: o encierro, entierro o destierro. Él nos aplicó a nosotros las tres cosas, con ese esquema, pensando que era el defensor de un Estado de Derecho, así entre idioteces como han hablado toda la vida los políticos. Estado de Derecho sí, pero con pobreza que ellos han generado. Estado de Derecho sí, pero con corrupción que ellos han provocado. Estado de Derecho sí, pero con violencia y acción y respeto a los derechos humanos y a la vida de los hombres. Sí. Entonces, Estado de Derecho ya no concuerda con nosotros. Estado de Derecho no lo entendemos, lo rompemos. A tal punto se rompe que el 27 de agosto todos los jóvenes íbamos con la idea de que, cabrón, están aquí las bocinas, entonces va a salir el presidente, va a tener que decir algo. El diálogo público ya era un contexto general de todos. Inclusive cuando se hacen los discursos, se dice: ya no van a hablar nada más así, sino van a hacer un discurso por cada uno de los puntos para que lo expliquen a la gente. O sea, ya no va a ser Sócrates el que va a explicar todo, no. Va a leer esto y se forman las comisiones. La Comisión del Diálogo Público. ¿Quién crees que hizo el documento? Giovanna Niebla, ¿no?, y Raúl Álvarez Garín. Sí. No lo hicieron de mala fe, no hicieron, pero el resultado finalmente es eso. La buena fe está empedrado o hace posible los caminos al infierno. Entonces, cuando tú llegas a una primera manifestación tan grande, tan importante, donde la gente va encabronada, va luchando, va gritando, primera vez que llegamos al Zócalo. Que tardaron 4 horas en llenar el Zócalo o algo así. No, hombre, ya estaba lleno y seguían llegando gentes. Y nosotros desde arriba, yo era el encargado, el maestro de ceremonias, ¿no?, para controlar el gobierno. Entonces, lo primero que recibimos, las campanas de catedral, cabrón. Sí, de tocar el... ¡Pam! Ahí dices: ay, joder, ¿qué nos está pasando?, ¿no? Y ves desde arriba cómo los jóvenes comienzan a pelear y a tratar de abrir las puertas del palacio y a montarse. Si eso no lo invento yo. Sí. Y comienzas a observar todo esto, y entonces, antes de que entre el que tenía que hablar ese discurso, entra una madre de familia
y esa madre de familia, por ahí está el nombre. Creo que tiene un apellido Campos, que no es nada mío. No es nada suyo. Sí, y entre otras cosas dice la señora, dice, y aquí estamos ya sordas para seguir pariendo hijos son cuando nos mates, Sí. puta madre, ¿no? Eso era ya la pinche locura, ¿no? Sí. De la gente. Y entonces entra el discurso, el que lo tenía que leer se había quedado afónico por los gritos de euforia, etcétera, y lo tiene que leer Fernando Hernández Zárate. Bueno, pues era un discurso, aquel era buen orador, comienza a leerlo, ¿no? Y en una de las partes dice, y solicitamos el diálogo público en un lugar amplio como Bellas Artes o el Estadio Olímpico, etcétera. Y la gente dice, no, Zócalo, cabrón. Ahí empezaron a gritar ¿No? Zócalo las Zócalo, personas. Zócalo, Ahí Zócalo. Se dice que usted les dijo en el Zócalo, pero ellos ya habían empezado a gritar, ¿no? Sí, pero ¿por qué? Porque había ya una conciencia de todos, inclusive el mismo Pablo Gómez ahora lo dice. ¿Por qué le decimos a Sócrates esto? Si todos íbamos con la consigna inclusive de quedarnos, que días antes, el 10 de agosto, inclusive en un meeting en la universidad, cuando estábamos discutiendo las posibilidades de diálogo público, etcétera, el mismo Berto Castillo dice, sí, queremos el diálogo público transmitido en radio y en televisión. O sea, nada del oscurito, porque el oscurito te agarra las nalgas y a veces te las compran, ¿no? Entonces, vámonos directo. Entonces, cuando yo veo eso y ves lo fuera que comienza a levantar, ¿qué tienes que hacer? Parar, despresurizar. Bueno, fue mi responsabilidad. ¿Por qué nunca me pudieron correr del Consejo Nacional de Huelga ni de mi escuela? Porque pues, era un contexto general. Ahora ya descontextualizado, entonces, así fue el que provocó. ¿Qué provocas? Dice, tú generaste la violencia estaba generada, cabrón. Yo no iba comandando a los granaderos ni a los soldados. Pero esa noche se supone que ya había gente con casas de campaña. Claro, sleeping. ¿y quién las llevó? O sea, ya la sabían- Tita, la Nacha, el Che, que eran de la Escuela de Leyes. Ya Por llevaban eso ese era- plan, ¿no? Ya llevaban ese plan. Ellos, porque cada comité de lucha era independiente. Ajá. Si decían, yo acepto eso, pero aparte quiero hacer. Eso era la independencia, era la democracia. ¿Cómo la controlas? No hay manera. Yo te pregunto. Sobre todo cuando hay un movimiento social tan amplio. Con tan amplio, en donde las gentes condensan, yo soy líder. Ahora ya aparecía en las revistas y en los periódicos. Ya cambiaban hasta su actitud. Veían una cámara y se ponían, posaban, ¿no? Era de risa, te juro. Sí, sobre todo en la universidad, ¿no? Sí. Y ese punto, perdón que le interrumpa, es importante que quede muy claro de que liderazgos como tal son los que se autonombraron. Claro. Que eso es una cosa importante. Por eso es por el 50 choque. años los vemos como Por eso es el choque. íconos, ¿no? Por eso es el choque. ¿Qué andan buscando ahora? Queremos que nos reconozcan. 1, ya están reconocidos. 2, que nos indemnicen. Así como en España, ¿no? Si estuviste en la cárcel, entonces te toca tanto. ¿Cuántos días estuviste? Tanto, órale, ¿no? Y tu pensión. Y los demás, pues tienen chamba, cabrón. Yo ni busco ni chamba con el presidente nuevo, me vale madre el presidente nuevo y todo lo demás. Por eso las actitudes son tan confrontadas. Me vale madre, te lo digo. ¿Por qué? Porque yo tengo mi conciencia tranquila, que es lo más importante. Hablar con mis hijos, quererme. Sí, de otra manera estaría jodido, ¿no? Claro. Con mis amigos. Siempre he andado desarmado, tengo 50 años caminando por las calles, todo el mundo sabe dónde vivo y dónde estoy. ¿Sí? No ando con la paranoia. Como decía ahora que estuvo en la mañana, en el cielo en la mañana, de Loret, que su compañero decía, es que dicen que usted le pagaba, dicen que Por nunca da datos, ¿no? Pues sí, Creo pues es que que es sí, muy fácil decir eso, ¿no? Sí. Ya te descalifiqué. Espérate, descalificado.
sus madres, ¿no? Yo sigo siendo una pinche espinilla, una espina en su fundillo, que no los dejas hacer bien, ¿no? Muy bien. Todavía, ahí estás, perdón. Adelante. Pero así llevo 74 años, ¿eh? Y lo sigo 74, haciendo. ok. Ahora, en este contexto ya de lucha social, en la cual no se paraba con liderazgos, ni se dirigía con liderazgos identificados, es entonces en donde podemos decir el gobierno, a través de sus instituciones y sus personas, no pueden cooptar un movimiento de manera... Aquí acabas de dar el clavo. ¿Sí? ¿Por qué realizan la marcha con el rector? El rector no lo hace así. Lo está denunciando García Barragán en el libro de Siedar, ¿no? Cuando va y le dice, señor, el presidente me pidió que hiciéramos una marcha de aquí, ¿qué garantías tengo? Y aquel, como buen soldado, le contesta, usted haga lo que le ordenaron, cabrón, y ya va a estar la chingada, ¿no? ¿Sí? Entonces, cabrón, ¿qué pasa? Entonces él, todavía, el 10 de septiembre, comienza a decir, regresemos a clases, ya nos resolvieron. ¿Qué nos resolvieron? Ni los propios universitarios lo aceptaron. Por eso se fueron todos a las 13 de septiembre. Entonces, ¿dónde está el liderazgo? No lo pudieron. Cuando ya no puedes ni siquiera con maniobras controlar un movimiento de carácter social, te debes preocupar mucho. Y tomar las escuelas después del 13 de septiembre, ¿sí? Esa manifestación del 13 de septiembre fue la manifestación de encuerar al sistema, encuerar al gobierno, al poder, ¿no? Y donde además dijimos, espérense, no vamos a ir, los jóvenes no vamos a ir al Zócalo, porque muchos sabían, no vamos al Zócalo a mentar la madre al pinche bocón, no, porque ahí hubiéramos generado una verdadera tragedia. Por eso se separaron Poli y la universidad, y Eberto da el grito, digo, tenía que hacer un movimiento de festejo de la independencia, igual que lo hicimos en el Poli, pero se le ocurre también dar el grito, ¿no? Por eso los días soldados dice el presidentito, cabrón, ¿no? Le dolió. Por eso lo encerraron, ¿no? Por ese grito. No, pues no, porque él ya tenía un antecedente de Movimiento de Liberación Nacional. Él se anduvo mucho en Sí. el comunismo, en el Partido Comunista, ¿no? No, pues él no era comunista. ¿No? No, pues era esa estructura que había creado Cárdenas, ¿no? De los movimientos de liberación nacional, de los frentes amplios, el concepto del frente amplio. O sea, el concepto del frente amplio es no hacer pedo. Estar presente, pero sin Llevársela Y tranquila. ahí hay enfrentamiento, digamos, Claro. ya cuando hay una base social en los que se autonombran después líderes, ¿hay enfrentamientos? No, no hay enfrentamientos porque, ¿para qué? O ya no se da la oportunidad debido al Ya no proceso se que da. ya estaba caminando. Ah, sí. Entonces, ese era el enojo de todos estos intelectuales. Entonces, toman la universidad, la toman bien ordenada, de tal manera que salen todos los universitarios, perdónenme, pero cantando el himno nacional y haciendo la veda de la victoria. Y lo suben decentemente a los camiones, se los lleven. En el Politécnico, no. El Politécnico estaban ahí los jóvenes, los hombres, sí, lo acaba de decir el propio director del Politécnico ahora, ¿no? Y todos pensando en sostener a sus escuelas. ¿Y por qué? ¿Por qué se da eso? Porque los jóvenes del Politécnico veníamos de los barrios jodidos, ¿eh? Porque en el Politécnico tenemos la cercanía con los jóvenes de Tacuba, con los jóvenes de Santa María, etcétera, ¿no? Que iban con nosotros, y eso era cabrones. Todo el barrio Sí. industrial de obreros. ¿Verdad? hijos de obreros. Entonces, allí sí, había chingadazos. Además les encantaba y les gustaba, ¿no? Sí. Eran buenos Entonces, trancazos. ahí, ¿cuántos días trataron para tomar el Politécnico, no? A sangre y fuego, ¿eh? Y tuvo que entrar al ejército. Entonces estos idiotas nos dicen, es que los del Poli eran provocadores porque aceptaron eso. Espérate, son dos conceptos diferentes. Nosotros ya nuestro hogar era nuestra escuela, porque muchos ya no iban ni a sus casas,
ahí lavaban, ¿no? ¿Sí? Ahí planchaban, ahí guisaban, ahí vivían, ahí convivían. ¿Qué ibas a nuestras casas? De ahí sacaron de las ocupaciones todas nuestras fotos, todos nuestros datos, todas las cosas. Pero aparte, el movimiento del 68 jamás fue un movimiento clandestino. Todos nos conocíamos, todos. Decían, ahí va fulano, ahí va fulano, ahí me engano. Sí. Entonces, ¿qué denuncias? ¿O qué cuando los detuvieron, que volaba la niebla, entró con Boris con otro nombre? No, entró con su nombre. Si hubiera entrado con otro nombre, le dan una chinga, hombre. Dos movimientos, dos formas de vivir el movimiento, desde la universidad Y desde el Politécnico. Por eso yo digo que aquí no se ha escrito, o apenas comenzamos a escribir, Eso sí. el modelo politécnico. Sí, no es para acusarnos, ni denostarnos, ni estarnos chingando, ya estuvo bien de eso. Por eso yo les digo, a ver, déjense ya de tonterías. Vamos a sentarnos y vamos a ver, ¿cuál fue tu experiencia esta? ¿Quién te interrogó? Fulano, mengano, ¿Qué has investigado? Pues yo investigué esto y vamos a contar. Y ahí vamos a encontrar quiénes son los responsables. Pero no nos hagamos pendejos. Los primeros responsables se llama jefe del Estado Mayor, por algo lo dijo el nuevo presidente, lo quitó, no me hago pendejo, ¿sí? Díaz Ordaz, Echeverría, etcétera. Bueno, entonces no es Sócrates, cabrón. Primero es esto. Después júzgame si quieres y ya me defenderé yo como pueda. Pero también te voy a juzgar, cabrón. Con la misma vara. Porque yo también tengo elementos para denunciarte. Sí. Tengo tantos elementos que ahorita te puedo decir, yo voy a hacer una demanda contra la CIA para que me paguen mis servicios, como me va a tener que decir que no, ¿verdad? Entonces ya con eso, a ver, tú dices que yo soy de la CIA, sí, entonces voy a demandar, culero, por daños morales y te voy a pedir una lana, ahora sí te voy a chingar. Por 50 ¿no? años. ¿Sí? Entonces lo van a aceptar. Tú dices que yo soy coronel, pues bueno, pues te voy a demandar mis saberes en el ejército, cabrón. Son chingaderas. Imagínate todo lo que tengo de lana. ¿Tú dices esto? Porque si yo digo que eres puto, te lo sostengo y te lo digo y te lo muestro. Si no, me callo. Y si no, me importa dos carajos lo que hagas con tu fundillo. ¿No? Claro. Así sea. Ahora, ya esas dos visiones del movimiento, tenemos también la otra parte, ya el previo a la llegada del 2 de octubre y el enfrentamiento porque se ha hablado entre el posible candidato regente de la ciudad, con el grupo de Luis Echeverría, con quien apoyaba a Marcelino García Barragán como secretario de la Defensa, y los intereses incluso de los norteamericanos, por ahí ya comenzaron a salir. Ya salieron y ya está publicado en La Jornada en otros medios, como incluso el embajador de Estados Unidos ese día le dijo a Marcelino García Barragán, toma el poder, da golpe de Estado. Friedman. Bueno, Esa se supone que en esa charla cuando le dice el embajador de Estados Unidos que toma el poder, ¿usted estuvo ahí? No, yo no estuve ahí. Ahorita te cuento todo eso. A ver, ¿qué pasa? Ya de tomar las escuelas, el propio gobierno dice, no, vamos a soltar la universidad para que se tenga que reunir, porque no podían parar el movimiento de las calles. Pues yo te digo, eso ya no era de los líderes, cabrón, o de los dirigentes, o los representantes, ese ya era de los comités de base. Estaba ya tomando otra dinámica. Ya no iban a repartir un volante, también llevaban unas piedras y también llevaban bombas molotov y también querían hacer chingaderas y las hicieron mucho, ¿no? O sea, es un pinche camión del gobierno, pues métele una bomba molotov. No, eso pasó, eso no se ha contado, pero pasó. Entonces, cuando llega eso, abren la universidad y curiosamente en ciencias, ¿no? Ahí se hacen las reuniones. Y en ciencias llegan por primera vez los maestros, los únicos maestros que llegaban a las reuniones de comité de lucha
era el maestro revuelto, pues ese sí era de corazón, ¿no? Los demás eran intelectuales. Él termina diciendo que él es el autor intelectual del movimiento del 68. Ah, mira, él mismo lo decía, yo no soy nada, ¿no? Él era un relator, se convirtió en un relator importante del movimiento 68, ¿no? Porque él sí era un revolucionario. A los 18 años, su primera experiencia carcelaria fue en las Islas Marías. A ver, tú aguántala. No, estaba cañón. Ahí escribió Muros de Agua. Los muros de agua y dormir en tierra. Entonces, te das cuenta que era totalmente diferente. Entonces, bueno, ahí, y llegan entonces el equipo de maestros. Hay una propuesta de negociación. Sí, no, que, bueno, vamos a aceptar. Pues ya estábamos ya muy cercanos al 12 de octubre. Ya todo el mundo sabía que podía haber una gran crisis. Ahí, hasta ahí ya no podíamos llegar. Bueno, lo aceptamos. Entonces, ¿cómo? Bueno, pues vas a nombrar una comisión. Se nombró la comisión del POLE, del Consejo, perdón. Entonces, ahora, ustedes vean cómo se reúnen con ellos. Entonces, el rector es el que ofrece su casa como una garantía. Y entonces van dos negociadores del presidente que él mismo señala. Jorge de la Vega Domínguez y Andrés Caso Lombardo, los cuales, Andrés ya se murió, nada más queda su pinche sobrino Videgaray, ¿no? Pero pues él no debe hablar, pues él es beneficiario del sistema. Entonces, pero Jorge de la Vega todavía está viejito, está lúcido, según me dice. Nunca han hablado. Pero ellos fueron, uno fue director del metro, etcétera, etcétera, el otro fue director de CONASUPO, presidente del PRI, diputado, senador, gobernador, etcétera, secretario de Comercio, ¿no? O sea, fue un hombre muy importante, o sea, sí era pieza clave para la negociación. Ahí se queda, en esa negociación, de que suspendemos el movimiento, regresamos a clases, se nos permite hacer el mitin en Tlatelolco, evitamos la manifestación de Tlatelolco, el casco de Santo Tomás, todo estaba ocupado por el ejército, nos parecía perfecto, y anunciar nada más ahí que comenzamos las negociaciones a través de las comisiones. Por eso fuimos todos. Ya no teníamos que decirlo porque además ya estaban nombradas las gentes que iban a decir eso, pero eran los más jóvenes. Entonces, ahí vamos todos de pendejos. Entonces nos pusieron una celada, nos hicieron una traición, Sí. por un acuerdo, y el presidente hizo la gran represión con un crimen de lesa humanidad. Y a mí no se me olvida, pero tampoco ando en busca de venganzas. Ya se van a morir todos, hasta nosotros. ¿Sí? Entonces, esto ya tenemos que verlo en un esquema de esa naturaleza. Esto fue, finalmente, que si te atormentaron, que si dijiste, eso ya vale madre, ¿sí? Esto es lo importante. Y entonces, ¿qué entran? Pues entra ya las fuerzas de la CIA, el FBI, etcétera, etcétera, a operar para presionar al gobierno. Imagínate para el gobierno norteamericano y la CIA que México hubiera dado el golpe militar, era la joya de la corona para América Latina cuando estaban en el golpismo militar y en esa Guerra Fría. Por eso no hubiera sido nada extraño que hubieran... Sí, gracias dictadura. a que los militares mexicanos, a lo mejor eran sus hijos de la chingada, pero sí tenían un espíritu nacionalista y no aceptaron eso y fueron, al final de cuentas, los salvadores del civilismo de este país. Absurdo, pero así está. Ese es el resultado final. ¿Y lo demás qué pasa? ¿Sí? En esa lucha de la sucesión adelantada, claro, ¿por qué intervino el general y licenciado? Fíjate qué combinación. Corona del Rosal. ¿Por qué intervino el
el secretario de la presidencia, Martínez Manatú, que ahí están todavía los beneficiarios con el Partido Verde y las farmacias similares y todo eso. Porque el control, además de la industria farmacéutica en este país, porque intervino Echeverría, dueño de medios de comunicación, enormes medios de comunicación, ahora hasta de radio y televisión, ¿no? Y el control de la industria y el negocio de la salud pública en México. ¿Y por qué intervino también, ¿no? Los matarifes de gobernación, que se estuvieron por años? La Dirección Federal de Seguridad, ¿no? Las policías, no solamente las policías políticas, las policías normales. ¿Y por qué no se cambió el sistema? Y después de eso, no hemos entendido y no hemos dicho que finalmente nuestra acción tuvo una cosa muy grave. Perdimos la excelencia académica. Esto mismo generó que el propio Estado, el gobierno y la reacción operara la creación y el desarrollo de la educación privada y confesional, y de ahí comenzaron a salir los primeros tecnócratas que han sido los que han medido todo el país. ¿Por qué? Porque ya la universidad no era confiable, el Politécnico no era confiable, porque de ahí salían los grandes administradores públicos para hacer con otra visión la transformación de México. Y esto lo perdimos. A partir de esa fecha, a partir de ese... No lo hemos logrado establecer. Por eso el esquema que está haciendo Andrés Manuel López Obrador, que no lo diga, va encaminado a fortalecer la educación pública laica y gratuita. Ojalá que lo haga. Que ojalá lo haga. Sí. Yo creo que sí lo va a cumplir. Esperamos que sí. Y si no, pues le mentamos la madre. Yo También salimos a protestar en contra de él, así como votamos por él y estuvimos haciendo... Yo te quiero decir una cosa, yo me está atendiendo un médico tan chingón que me está reponiendo, que le digo, ya párale, porque ya me están dando ganas de quemar camiones de nuevo, ¿no? Pero es cierto, ya no vale la edad. De aventar bombas molotov otra vez. Ah, yo las hago primorosas, sin mecha, ¿no? Sí. Salen pero precisas, cara. Eso, ¿no? Es todo. Entonces, bueno, es todo esto. Esto es lo que tenemos que ver. Ahora, ¿qué deja al 68 a los jóvenes? ¿Tú habías nacido? No. ¿No naciste? ¿Tú habías nacido? 2 años ya tenía. Bueno. Un bebé. Bueno, un bebé, ¿verdad? ¿Tú habías nacido? ¿Tú habías nacido? No. Entonces, ¿qué les deja? ¿Un mito? ¿Puede ser un mito? Pues claro, lo tomas como quiera. El gran cuento. Ay, los muchachos, ay, fíjate, mira esos viejitos tan chistosos, todavía andan protestando, no andan en busca de la chamba, no sean pendejos. ¿Sí? Entonces, o de sentirse reconocidos, fíjate, 50 años de estar reprimidos, de vivir con odio, rencor, resentimientos, todo eso. Con traumas y todo lo Traumas. Esas cosas feas. Psicológicamente, bueno, sí. eso. No, pues. A mí me la peló. Perdón. Antes de pasar al punto de que ahora, ¿cómo lo ven los jóvenes? No tenemos comentarios. Teníamos un comentario que nos había hecho Víctor. Pues Víctor siguen viendo. Saludos. Saludos. En el post que puse, Víctor nos pidió algo, dijo que tenía preguntas. Y eso que no llega a nuestra edad, se le olvida. Llegan preguntas, ahorita lo checamos, pero antes de llegar a ese punto, o sea, le comentaba a Daniel aquí, usted estuvo en esa negociación con Marcelino. Que quede claro, yo no estuve en negociaciones. No, ya estaba publicado en varios medios para que nos recuerde. Dijo que no iba a platicar cómo fue, ¿no? Ya como está publicado, ¿no? Estaba usted en el campo militar, después del movimiento, cuando se llevan a muchos estudiantes, según lo que yo he leído, y le pide, llega el general Marcelino García Barragán, lo manda a llamar, y ahí es donde le muestra el video
No había video. ¿No? Me sacan de repente, no sé qué día, porque ya eran muchos mendigos días, ¿no? De un terrorismo psicológico. Después de ver lo que había pasado en Tlatelolco, ya te creías todo y se te ponían una capucha y te sacaban y preparan la punta en fuego, ya nada más. O sea, sí les hacían así, eso, ¿no? De eso claro, he llegado a leer mucho, ¿no? que les Sí. hacían ese fusilamiento. Quedas así y llegaba un cabrón y te pegaba en acá atrás. Yo todavía tengo mis problemas con eso, ¿no? Entonces, cuando me llevan con él, me llevan amarrado. Y dijo, siéntate muchacho, que era muy seco. ¿Usted quién es? Soy García Barragán, secretario de la defensa. Chico, usted a su madre. Y me dan un cabronazo por hocicón. Siempre me ha pasado lo mismo por hocicón. ¡Paz! ¿No? Cabrón. Y se para el viejo. Dice, a los hombres amarrados no se les pega. Sáquense a chingar a su madre. Desátenlo. Siéntate. Oh, cabrón. Eso tuvo un impacto psicológico duro. A ver, yo ya estoy convencido, yo sé que tú eres uno que no has negociado, que no has hecho nada indebido en ese sentido, ¿no? Pero ¿sabes esto? ¿Qué? ¿Sabes que hay una acción de los norteamericanos para que yo dé el golpe militar? ¿Tú lo sabes? No tengo ni la menor mendiga idea. Imagínate a esa edad que chingados vas a tener ideas de eso, ¿no? Pues sí, muchachito, vino así. Ah, cabrón. Entonces, para que se cuiden, fíjense lo que están haciendo. Y claro, ya estaba la lucha por la sucesión presidencial. Yo sí te quiero aclarar una cosa. Yo creo que el único que no tenía aspiraciones políticas era él. Si las hubiera tenido, hubiera dado el golpe, se hubiera quedado, etcétera. Hasta ahorita lo estuviéramos aguantando, ¿no? Hasta ahorita lo estuviéramos aguantando. No, yo creo que no. La otra fue, por primera vez, yo digo, y lo he escrito en uno de mis últimos artículos, que fue la aceptación del ejército de las órdenes dadas por civiles egoístas, culeros y cabrones, ¿no? Que los obligaron a matar y se mancharon ellos con la sangre de gente inocente. Por eso nadie quiere hablar de el Estado Mayor Presidencial, nadie quería hablar, ahora ya se puede hablar. Ahora ya estoy diciendo, ya el 2014, ahí está José García, escribimos el libro de La traición se volvió gobierno, en donde hablamos de eso, y no tienes idea que han sido 4 años de joder. No te explicas por qué te chingan y por qué te sacan esto. Sí, porque era todo el equipo del Estado Mayor Presidencial. Ahora me vale madre. No me podrán decir muchas cosas, pero ya me vale madre. Pero es eso. Entonces, ahora ya sale el presidente electo y dice, no, cuidado, yo por ahí no me voy. Pues, ¿qué estás diciendo? ¿Dónde? ¿Quiénes son? Estos. Entonces, los otros siguen hablando de Sócrates y de pendejadas, ¿no? Sí, no, hablemos de quiénes fueron los responsables y quiénes son los responsables de sus crímenes de lesa humanidad. Claro, eso es lo que todos queremos conocer, la verdad, y no una verdad oficial que siempre se ha manejado, ¿no? Siempre traidor y gracias a él. Y mira, eso me vale gorro, ya te dije. Siempre me vale mal. No, está bien. ¿No? Ya me curtieron lo suficiente. Claro. Ya lo golpearon demasiado, ¿no? Sí. Ya no queda más ¿Qué más? seguir con la frente en alto. No me han dicho puto porque no han podido. Pero es la verdad, ¿no? Sí. ¿De ahí qué? Más, ya no. Bien, y en ese sentido, después, o sea, yo sí quiero hacerle esa pregunta, este enfrentamiento entonces entre Estado Mayor, entre Ejército, dentro de la misma cúpula del Ejército, porque el Estado Mayor está dentro del Ejército. No, pero bueno, es que el Estado Mayor siempre han sido los sicarios del gobierno, la protección del presidente.
Sí, es como cuando se crea la Dirección Federal de Seguridad. Es para proteger en contra de los militares. A vigilar a los militares. El Estado Mayor era la protección militar de los supuestos presidentes civiles en este país. Pero ¿cuántos se han subordinado al ejército? Nunca. Ahora ya los chingaron. Ahora ya son también tropa. O le entran a la tropeada o se van a la chingada, como dijo aquel. Entonces, en ese sentido era esta declaración que, bueno, esto ya usted había comentado entre el Estado Mayor dirigido, o bueno, obedeciendo órdenes del presidente, mientras el ejército, en un momento dado, tratando de reorganizarse para poder mantener una paz interna. Y además ellos mismos fueron sorprendidos por los del Guante Blanco. El Batallón Olimpia era del Estado Mayor Presidencial. Los que dispararon desde los diferentes departamentos eran de eso. Pues ahí está, partes de guerra, revísalo. Sí, ahí sí. Yo no lo digo. No, lo dice Julio Scherer. No, tampoco lo dice Julio Scherer. No, y se ven los videos en el la grito, información ¿no? de parte de En guerra. el grito se ve, ahí están explicando todo. No lo he visto. Yo no he visto nada de eso. Ya. Pero me da mucho coraje y me da mucho horror esto. No, sí, es muy horroroso ver un video así, Sí, porque un es general, traumatizante. el brigadier, bueno, que dirigía la supuesta o la aparente dispersión sin agresividad, lo que las declaraciones, ¿no?, que ha dado de Toledo, el general José Hernández. Sí, que es el ¿Y que- sabes que es quién el le que pega un balazo? De una policía del servicio secreto. ¿Se salió? Identificaron la bala. Ajá, sí, ya de estar publicado, ¿no? Y él pues, prácticamente llega casi muerto, sobrevive y después... No llegó muerto, hombre, una pinche bala 22 en las nalgas, eso no lo... No, bueno, lo que yo leí, lo que dice... No, el es como periodismo. cuando me decía, es que La tú versión oficial. tú le disparaste. Puta, si yo le disparo, me cae que si le pego en la nalga, le pego en la cabeza. ¿No? Bueno, lo que dice el periodismo es que llegó con 3 balazos. No, fue uno. ¿No? Uno. Pero claro, Mira de la la nalga mancha. debe doler, le ha de haber dolido mucho, sobre todo en el ánimo, ¿verdad? Porque pues, ¿cuántos En el meses no se orgullo. pudo sentar, cabrón? Bueno, le pegaste en el orgullo. Le pegaste. Eso es como la versión que leí que usted había visto el video con el Marcelino García Barragán, ¿no? No, ojalá ¿Cuál hubiera un video. Imagínate, ya ameritaría una declaración de guerra contra los gringos, Sí, ¿no? exacto. No. No. Bueno, muchas versiones en el periodismo, pero qué bueno que estamos platicando para que se aclaren. Ahora, ya en este sentido y haciendo, aquí tenemos una pregunta de Víctor Dávila. ¿Es posible que los estudiantes logren impactar del mismo modo como se hicieron esas comunidades, esas organización de base en el 68, ahora en la actualidad? ¿Es posible? ¿Ve desde su perspectiva que la organización social esté preparada, lista y en disposición de poder hacer eso en este momento? El nuevo libro que estamos estableciendo habla de esa experiencia. Porque todos hablan de lo suyo, pero no hablan de la experiencia social. ¿Por qué no hablan de la experiencia social? Les da miedo. ¿Por qué los mismos entrevistadores y todo esto no quieren tratar nunca el tema de la organización de base? Sí, siempre se habla de líderes, ¿no? Y lo que Ah, leemos sí, es de de líderes. Sí, pero ¿cuál es? Sí. Cabrones que se visten todavía de payasos. No jodas, ¿no? Sí. Sí, la cuestión ahí es precisamente ese llegar al modelo como ustedes lo encontraron de la organización en su momento, Y ¿no? no lo encontramos, nos salió de chiripada. Pues, les salió de chiripada, pero, Sí. pero de ahí no se... O sea, se replica en las siguientes escuelas, se replica, Yo creo que pero ahora- ahora ya no se puede tomar eso. Yo creo que sí, de alguna manera lo han tomado algunas escuelas. Yo me fijo mucho en estas cosas, pero por ejemplo, te preguntas,
A ver, ¿cómo es? Pues en nuestra época había porros, y porros muy violentos en el polo. Eran los jugadores de fútbol americano, etcétera, los jugadores, los que hacen deportes. Y eran muy bravos. Entonces, nada más faltó que nos agredieran a una de nuestras gentes para que saliéramos toda la escuela y los sacamos a patadas. Bravos, bravos. Aquí les has resultado al revés. ¿Cómo es posible que en un mitin de 500 gentes llegan 20 cabrones y te atribillan y golpean a las mujeres y eso? No, eso hubiera sido la agresividad, ¿no? Sí. Yo no sé si fue bueno o fue malo que no replicaran los jóvenes. Malo porque no tenía la preparación. Bueno porque evitó masacre, que era lo que quería. Pero, ¿era eficiente? ¿Es eficiente? La respuesta fue importante. ¿Por qué quedó así tan en el aire? Despierta un enojo de toda la comunidad universitaria y se diluye. Porque al final de cuentas dicen, bueno, ¿y yo por qué me voy a poner en huelga? Pues que lo resuelvan ellos aquello. Entonces se desata, se diluye la organización. ¿No hay solidaridad? No hay. Pero es por una base. No tuvieron. Nosotros tuvimos un modelito de 6 puntos de un pliego petitorio. Pedimos la libertad de 50 presos políticos y terminamos en 1500. Fíjate que ganó sí, está cabrón, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta de todo eso, dices, a ver cómo está el asunto. Sí. Pero nosotros no permitimos en el Consejo Nacional de Huelga. Por eso era el enojo de muchos del Partido Comunista. Es que yo soy representante del Partido Comunista. Vete allá, pues, aquí vienes como representante de tu escuela o te vas a la chingada. Punto. Llegó uno, miembro del Partido Comunista. Es que yo traigo la representación de 36, 33 o 30 y tantas escuelas normales rurales. Ah, qué bueno, trate uno por uno que vengan tus representantes 36 aquí, que vengan a votar. Tú no puedes votar. El mismo jefe Diego pues, llegó como gente del PAN, de los Juventudes Panistas. Puedes hablar, pero no te puedes meter a la dirigencia. Entonces, eso también acotó muchas cosas. ¿Fue bueno? No sé. ¿Fue malo? No sé. Sí. Ahora les pasa eso. Entonces entran que los anarquistas y que los anarcolocos y que los del Partido Comunista y que los morenistas y que la chingada. Dices, pues maestro, entonces se enfrentan los egos, volvemos a lo mismo. Acá, ¿por qué no dejamos crecer? Ya cuando se comenzaron a crecer los egos, nos llevó la chingada a todos, ¿eh? Ah, no, ya salieron las entrevistas y entonces, ya salían. Acá. Se volvieron famosos. Ya se volvían famosos. ¿No? Y se enojaban. ¿Por qué salió aquel güey? ¿Por qué salían algunos? ¿Por qué salió usted y se fue a Chile? ¿Por qué otros compañeros salieron y se fueron a otro país? Porque ahora me enteré, digo, ¿te acuerdas que lo que dijo el Pino? Ajá. Yo fui a negociar con el secretario de Gobernación, nosotros no sabíamos. Sí, lo hacían. Que fue, pero fue nosotros no sabíamos. Fue a la embajada de Chile que le dijeron no me veas con esos güeyes, esos no son así. Sí, llegaron, ya, bueno, se van a, ¿quieren quedarse o quieren irse? ¿Quieren para que salga todo? Se tienen que ir. No, está bien, pues ¿no? Llegaron los ministerios públicos con los jueces y todo, a Palacio de Lecumberri, entonces te daban 1,500 pesos para que pagaras tu fianza ahí. ¿Y usted se lo guardó por ahí? Yo me lo chingué. Llegaron, me dijeron, son 1,500 pesos. No tengo dinero. Y salió el otro güey. Es que yo te di, entonces apúntele que el señor me dio, que es del gobierno, ¿verdad? Me está dando mi libertad con eso. No, bueno, yo volví a pagar. No le regresé la lana, pura chingada. ¿Sí? Pero ya traían hasta nuestros pasaportes firmados. Entonces salimos a Uruguay con visa de turista.
llegando a Uruguay, no tienen que hacer su petición de, ¿cómo se llama? De asilo político. De asilo político. ¿No? Y el jefe de la policía era un señor Tyler, una cosa así, yo le decía Telerín, se dan esa cabronada de esas terribles, ¿no? Telerán, bueno, señor Telerán, chinguta su madre. Entonces, bueno, nos metieron a una celda, a una prisión por primera vez, lo veíamos así, horizontal, ¿no? De pisos, ¿no? Uno en cada celda, cabrón, ¿no? Ay, digo, eso fue terrible, y ahí entra la organización de los masones. Los masones, que usted perteneció a los masones. Yo siempre pertenecía a los jóvenes más, a la juventud de jefista. Muchos del Politécnico éramos jefistas. Por eso nuestra mentalidad no eran marxistas, no eran escaladas, éramos juaristas. Ilusos juaristas, pero juaristas, ¿no? Entonces ellos ponen el recurso de habeas corpus y nos tienes que trasladar a otra prisión ya más abierta, ¿no? Y ahí llegan y nos dicen, pues aquí no los queremos, entonces tienen que salir. Tienen Paraguay, tienen Brasil, tienen Chile. Y pues todos preferimos los chilos antes de los demás. Sí, cuando llegamos allá, fue muy curioso porque entonces ya se sintieron libres los revolucionarios. Entonces llegó el doctor Trejo, por ejemplo, ¿no? Ya lo entrevista la Universidad Católica de Chile. Yo no estoy bien. ¿Ya que viene? No, vengo a incorporarme al proceso de la revolución chilena y ayudar a Allende para... Sí, después sí, yo me fui por un ladito, y allí había un amigo, ¿no? Que nos habían apoyado. Aquí nos habíamos apoyado, habíamos recibido a sus hijas en uno de de sus viajes a México, que era diputado de la socialdemocracia, y él me iba a aceptar en su casa. Entonces ya me estaba esperando, y yo, ya cuando iba yo llegando con él, no, pues llegaron, ¿dónde está este cabrón? Pues fueron conmigo. ¿Usted qué piensa? ¿A qué viene a Chile? Yo vengo primero, pues, a darles gracias a los chilenos que nos permiten este esfuerzo, pero usted viene a ayudar. No, esos son problemas de los chilenos, yo no es mío, ¿no? Yo vengo aquí a ver qué puedo hacer. ¿No sí conoció a Salvador Allende? Claro que sí, ¿no? Entonces te das cuenta que las posiciones eran hasta diferentes. Las posturas diferentes. Una les ganaba el ego, no la inteligencia. Entonces, esto provocó muchas cositas, ¿sí? Y eso, bueno, pues ahí. Sí, esto, fíjate que a propósito nos responde una pregunta también de por qué hubo personajes que en cierto modo se adjudicaron la figura de portavoces del Consejo Nacional de Huelga, ¿no? Ya lo ha estado respondiendo en ese sentido, y de todo el movimiento, ¿no? También, bueno, otra pregunta que ya respondió a lo largo del proceso es que si él se considera uno de los líderes o representantes del movimiento estudiantil de 68. Ya nos dijo bastante cómo fue el proceso, ¿no? Son preguntas que nos han estado haciendo. Fueron antes de que lo dijeran. Sí, fueron. Ahora, ¿su regreso a México? Mi regreso a México, yo estaba, Marcos Ávila Cadena y yo eran los únicos. Cuando volteamos, ¿dónde están los demás? Ellos llevaban boletos de vuelta, güey. Los únicos que llevaban boletos eran nosotros, ¿no? Ellos sí se regresaron, ¿no? Sí, se regresaron inmediatamente, y aquí los esperaron con bombo y platillo. Y Marcos y yo, pues, estamos ahí, y de repente me llama uno de los ayudantes, un attaché del presidente Allende. Me dice, oiga, ¿usted se quiere quedar aquí o quiere regresar? Yo me quedo aquí, ¿no? Me regreso. No, tú, Marcos, también me regreso, pero yo no tengo dinero ahorita para poderme mover y pagar el boleto, ¿no? Nos van a comunicar con Gutiérrez Barrios. ¿Y ese quién es?
3 veces. Sí, señor. Oiga, soy fulano y tal. ¿Quieren regresar o se quieren quedar? No, pues nosotros queremos regresar. Ah, muy bien, les vamos a mandar el boleto de avión. Entonces, nuestro regreso fue el día 7 de junio. Nada más que a nosotros nos mandaron por Miami, vía Miami, ¿no? Para que no pudiéramos salir del aeropuerto. Y al mismo tiempo, a todas nuestras familias les dijeron que llegábamos nosotros a las 6 de la tarde. Bueno, llegamos a las 2. Fíjate la operación. En cambio, a los universitarios les permitieron llegar. Ya toda la gente del poli ya iba por nosotros también. Cuando nosotros llegamos, no había nadie. Ni nuestra familia, ni nuestra mujer, ni nadie. Oye, ay, hasta nos dio miedo, ¿no? Sí, ahí fuimos, yo llegué, tomamos un taxi y yo llevé a Marcos ¿De qué año, a la perdón? casa del Fue el 71. 71, ¿no? Antes del Fuimos maratonazo llegan sí, aquí. exactamente, ¿no? Y lo dejo en la casa y me voy a donde vivían mis papás, porque ya mi mujer ya había vendido todo y estaba viviendo en un departamento amueblado junto con mi hijo Iván, que nació el 10 de mayo de 1969 en Lecumberri, cuando yo Lecumberri. Y bueno, entonces me dice el portero, dijo, no, pues lo fueron a esperar allá con la casa del lobo. Ah, cabrón. Pues ya habló el lobo, me dijo, ¿dónde estás? Ya vamos para el aeropuerto al rato, porque todos vamos a ir, ya todas las brigadas, y les decía, no, ya llegamos. ¿Cómo que ya llegaron, cabrón? Sí, ya llegamos. Así fue. Lo hicieron para que no tuviera ese recibimiento. Claro, pues aplacarte, callarme el hocico, pues siempre ha sido eso. Las acusaciones y todo ha sido para callarme el hocico, para que yo no tenga credibilidad. Y me vale madre. Yo te estoy diciendo lo que yo siento, lo que es, y esa es la verdad. Lo que usted vivió. ¿Cómo lo vive la familia de Sócrates, todo ese proceso, desde que se vuelve, se masifica el movimiento, y bueno, cárcel, primero al campo militar, luego cárcel, luego exilio. Obvio, allá habló de esposa, hijo, padre. Bueno, pues ahí ve las obras de Tania. Epper es yo creo que captó muy bien Tania, aunque no lo vivió de forma personal, ella nace después, de cómo fue toda esa persecución a su madre. Mi padre, un hombre pues, con mucha conciencia de clase. Mi madre igual. Mi hermano, pues, una gente que era muy liberal, muy buena gente, pero ya trabajaba, ya era un profesionista. Muchas de la familia, por supuesto que les dio miedo y dejaron de hablar. Y qué bueno, porque me ahorraron ya muchas corbatas y vestidos y eso para los fines de año. ¿No? Sí. Son reuniones familiares. Entonces, pues eso es lo que te da. Por el otro lado, te permite reconocer a tus verdaderos amigos. Hoy le hablaba yo a una gente que quiero mucho. Le decía, nada más te hablo para decirte que gracias a ti por todo tu apoyo. Porque cuando tenías que cuidar a mi hijo, tú te quedabas con él ahí en la casa de tus papás, mientras mi mujer iba a buscar alguna chamba. Gracias a ti que siempre estuviste con nosotros en la cárcel, nos llevabas cosas. Entonces, esto es muy duro, pero te forma. Lo que no te mata, no te engorda, te endurece. Y así fue, ¿no? Y ahí está, ahora la nueva obra de teatro, No corran, es una provocación, que habla sobre eso. Se estrena la próxima semana, ¿no? O, no, hasta el Día 31, ¿verdad? Okay. No sé. Ahí te paso la dirección, la vamos a poner en ¿no? la... Tania. Sí, Tania, sí. Entonces tiene varias cosas. Y bueno, lo que estoy haciendo en este último libro, que te voy a adelantar el nombrecito.
Se va a chinguen a su madre todos, dije todos. No, antes no le puso puto el que lo lea. No, porque tú ya no lo conoces. Bueno, ya hablando de libros, ¿nos quiere dar una pequeña breviaria aquí? A ver, Comentarnos vente. Presentarlos. Él es el creador de todo esto porque fue el que tuvo que aguantar. Aquí tenemos a José García Sánchez. José García Aquí Sánchez. estoy. Preséntese, por favor. Sí, soy amigo de Sócrates desde hace más de 30 años Sí. y se nos ocurrió, bueno, más bien a él, la idea de una larga entrevista en los 3 tomos que tuviéramos sí, con la mayor libertad posible de crear, sin tema fijo, sin un índice, sin una regla que pudiera establecernos más que lo que fuera saliendo, que una respuesta provoca la siguiente pregunta, como ustedes saben que es una entrevista inteligente, ¿no? Entonces así formamos los 3. El primero fue precisamente cuando cumplió los 68 años Sócrates, por eso se llama así. 68. Por eso es el más voluminoso. Ajá. Después, Sí, pero vino, dije más pendejadas. después vino la dictadura de la memoria, que es, bueno, el nombre lo dice todo. Y después el último fue la tradición se hizo gobierno, que tiene... Se volvió gobierno, que tiene 2 añadidos, 2 plus, podríamos decirle así. El primero es que se rescatan algunos párrafos del libro, de las memorias de Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa entonces, que rescata Julio Scherer y Carlos Monsiváis. Entonces, ahí habla, por ejemplo, de la urgencia del poder, porque no podríamos precisarlo, de atrapar a Sócrates. La prioridad de ellos era Sócrates. Las razones yo no las conozco, probablemente sí las tenga Sócrates, o por lo menos habrá una intuición de las razones acerca de las cuales puedan ser las que hicieron que él fuera prioridad. Y la otra es que alguien de la propia Secretaría de la Defensa nos filtrara un documento que es el parte de guerra de Ernesto Gómez Tagle, que es el capitán del batallón Olimpia, que es donde habla y da testimonio minuto tras minuto de esa noche, donde se demuestra que el propio ejército fue víctima de esta emboscada. O sea, el ejército, él lo narra en esta parte de guerra, fueron cayendo sus hombres incluso muy cerca de él, con balazos, porque ellos estaban asentados en lo que era la Secretaría de Relaciones Exteriores, que ahora es un edificio que pertenece a la UNAM. Este es más o menos a grandes rasgos, muy resumido, la plática de esto, porque retomaba Sócrates muchas veces un ejemplo de lo sucedido hace 50 años, con paralelismos que iban sucediendo en los años en los que los escribimos, hace 4 años aproximadamente, en los 3 casos. ¿Y no han padecido la censura? ¿Se encuentran en todas No. las librerías? ¿No hay problema? Ahí están en las librerías, están distribuidos algunos sí. Hay problemas, como si estuviéramos en 1968, hay problemas con el tema. Comentaba el otro día que iba al Club Primera Plana, que se encuentra en Avenida Hidalgo y Reforma. Fui a dejar unos libros como una donación para el club, para que ellos lo vendieran y el club tuviera que reactivar su economía, que en este momento no está muy bien. Me olvidé que no iba a haber nadie en el club, entonces mi jornada era larga y me atrevía a intentar venderlos a uno de las librerías que están al lado, que es libros usados, nuevos y de todo este tipo, pero ya muy especializados en algunos casos. Me dijeron que si era el 68, no. Le dije, ¿por qué no se venden? No, se venden muy bien. Lo que pasa es que no queremos meternos en problemas. Estoy hablando de hace 4 meses y medio. O sea, en pleno 2008, 2018. En 2018 el tema sigue siendo hasta cierto punto peligroso
le tienen miedo, pues. No sé hasta qué punto pueda ser explosivo esto todavía, pero no es un tema que le agrade a las autoridades. Okay. Eso es grave. Además, digo, ya a propósito de la literatura, además de estos 3 libros, sabemos que ha escrito más. Entonces escribí con Juan Sánchez Mendoza, Tiempo de hablar. Escribí Octubre, el otoño de la revolución. El teléfono. A ver quién es. El Octubre de la revolución. Los hombrecitos de la tierra colorada. Truculencias, cuento de realidad nacional. ¿No? Libros técnicos como el Manual de Administración Pública Municipal, el Manual de Tramitación de la Pública, el Manual de Tramitación de Obra Pública en general, ¿no? Libros técnicos en ese sentido. Y bueno, varios. De los muchos no tengo casi nada. Ni yo mismo. Sí, soy muy descuidado en eso. Ya ves que a la gente le gusta acumular fotos y jaladas de esas. Ese no hace eso, lo que todo el mundo... No me gusta. Bueno, pero por lo menos tiene estos 3 libros aquí. Sí, y y en esto te quiero decir, ya te lo expliqué. Hicimos las correcciones. Cuando los mandamos a la edición, salieron como si no los hubiéramos corregido. Los 3. Los 3 traen errores de edición. Todos. Como si lo vieron, fue la primera, primer borrador que sacó Pepe cuando hacía. Todavía andan ahí los duendes sueltos o los diablos. Esos diablos que están en contra de las buenas ediciones. ¿Comentó que está escribiendo otro ahorita? Sí, estás escribiendo ese que habla de la organización y de la base de las cosas. Porque creo que es importante. Es el qué hacer y cómo hacer. Es decir, a veces los jóvenes tienen una idea, pero no saben exactamente qué pasa. Dales cuando menos alguna idea que les pueda servir. Sí, eso es muy, muy importante. Pues ahora los jóvenes ven el 68. Bueno, yo no lo viví, Daniel no lo vivió. Aquí, las personas que están aquí enfrente de nosotros tampoco lo vivieron. Entonces, es cómo lo ven, cómo lo visualizan, cómo lo han ideado, ¿no? Y en algunos momentos, algunos cómo lo han engrandecido, ¿no? Y ver, es muy importante también desmitificar procesos tan crudos, tan fuertes, porque es también como, no solamente cómo lo viven desde la acción quien participa, ¿no? Cómo vive la familia, cómo lo vive todo el entorno social de quien participa y quién es activo ahí. Y eso no es romántico. No, por ejemplo, tienes que ser muy descarnado en decir las cosas. Saber a qué... Sí, a mí me hubieran dicho lo que iba a enfrentar, pues a lo mejor no soy tan macho para hacerlo. No se hubiera aventado, no lo sabe. No lo sé, ¿no? A lo mejor toda la indignación me hubiera salido. Pero bueno, le tocó No estar sé en un momento qué histórico. bueno, a veces me pregunto, qué bueno que me metieron al voto, si no me hubiera ido a la guerrilla, ¿no? Entonces estas cosas sí son muy especiales, son muy claras. Basta. Y yo creo que es lo que se tiene que hacer. Hizo lo que se tenía que hacer, está... Yo creo que hice lo que Satisfecho. debía hacer en ese momento. Claro. Yo lo que te digo, te insisto, yo estoy tranquilo con mi conciencia. ¿Sí? Mi conciencia soy yo. Claro. Lo que opines de mí o no opines de ti, que me gustan tus barbas o no me gustan, es un pedo. No es el mío, no es el tuyo. Tú traes tus barbas como las quieres traer. Y eso es lo que no hemos entendido. ¿No? Yo creo que ya es tiempo de que hablemos de todas estas cosas de forma clara. Pues sí, ya hablamos de todo esto que queríamos de alguna manera preguntarle. Habíamos escuchado mucho de hablar sobre usted, como dice, no nos tocó eso. Obviamente, aquí los jóvenes no habían nacido. Yo no tenía conciencia absoluta, entonces yo tuve conciencia hasta hace 30 años, a los 20 años del 88, que fui a
a la manifestación, que estuvo ahí Cuauhtémoc Cárdenas, Cloutier, que estuvo toda la gente, estuvo Alberto Castillo, y estuve... Bueno, llegaron ahí, ellos estaban protestando por las votaciones recientes, ¿no? Por el fraude y todo eso. Pero yo a lo que voy es que cuando fui ahí, en ese año estaba en la prepa, empecé a leer, empecé pues con la noche de Tlatelolco, con el clásico de clásicos, con Don Miguel de Mora, Tlatelolco 68, todas las entrevistas, todas esas cosas que empiezan a causarle uno dolor y todo eso terrible. Dices, bueno, esto pasó cuando mucha gente no lo sabía, ¿no? Yo le preguntaba a mi papá y él decía, pues, los diarios solo dijeron que se mataron del la Poli y del Pumas y realmente él no tenía gran información, lo que él leía nunca supo hasta mucho tiempo después, que empecé yo a llevarle libros, revistas, cuando se reeditó esa de por qué, yo estaba hablando de eso de por qué. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo escribí eso, ¿por qué? Le costó a Mario Menéndez que le fueran a quemar a la... Que le quemaron sí. Le costó después la cárcel. Y después se fue. Sí, se tuvo que venir a Cuba. Pero fíjate cómo era tan fuerte. Ajá. Y aún así, le digo, aún así, se tenía controlado a la sociedad, la televisión no decía nada, obviamente nada, los diarios no decían nada. Ahora fíjate, ¿no?, cómo es oportunista la nueva televisión y radio y la prensa. Ahora sí hablan porque el nuevo presidente ya dijo que sí, ¿no? Claro. Pero, sí, ¿no te parece tan absurdo? Pues sí, y a 50 años no se ha pues terminado. A 50 años decir, ya no pasa nada. No pasa nada. ¿Qué pasa? A 50 años, lo que digas ya se pierde. Ya institucionalizaron el 68, exacto, ya lo institucionalizaron, es domesticar. Ya de aquí para adelante ya nadie va a gritar, va a ser sumiso. Oh, Juana. Los castraron, fíjate. Es lo peor que le puede pasar. La segunda castración en el movimiento 68. Es lo peor haberlos institucionalizado, ya tener un día de luto, un día que van a poner las banderas amarillas. En la Cámara de Diputados, cuando en la Cámara de Diputados, en el informe del presidente Díaz Ordaz, cuando dijo que asumía y todo eso, los diputados aplaudían y no solamente fueron a responder y a decir su verdad. Y muchos que son ahora grandes revolucionarios. No digo nombres, pero ahí están. Ahí están, ellos saben quiénes son. ¿No? ¿Tenemos comentarios Pues sí, saludos. Víctor, gracias por las respuestas incluidas. Saludos de Jessica Gano, bueno, gracias por vernos, varios. Juan desde Veracruz, Alma, manda saludos, gracias por la charla, nos dice, bastante interesante. Y esto pues bueno, va a irse con todas las reproducciones, habrá más y otros más por ahí que están en lista, que nos están agradeciendo el haberlo, que usted nos haya podido dar esta plática. Que nos abra las puertas. No tienes que agradecer nada, yo les tengo que agradecer todo, porque yo creo que son oportunidades. Y hay que aprovechar estos medios, los medios alternativos. Yo ya no creo en los medios institucionales. Yo ahora sí, ya me convencieron y ya me voy a volver fan de los medios alternativos. Así aplica, aunque no sepa yo muchas cosas técnicas, pero lo voy a hacer. No, ya muchos ya no vemos televisión, ya no escuchamos los mismos radios, antes estábamos metidos Aquí en no eso. tengo televisión. Dejamos. Bueno, hay una televisión ahí, pero no funciona. ¿No? Hace bien, ya podemos elegir lo que queremos ver y escuchar y conocer, o sea, sí sea una gran apertura, ¿no? En ese sentido hay mucha información, como ahora sí googlea uno Sócrates Campus Lemus y tiene uno para escoger muchas cosas y empieza uno a ver lo que no se podía ver antes o cosas que no estaban tan a la mano, ¿no? Como digo, yo me puse a leer un proceso del 78, entrevistas de 2012, distintas cosas que dice, oh, no, eso es bastante padre. Toda esa información a la mano. Sí, pero no te puedes quedar en eso. Sí.
por eso estamos aquí. Algo te debe servir para todo. La transformación del país tiene que estar encaminada a un reparto mejor de la riqueza, a una solidaridad social real, no de mentiritas, ¿sí? De llegar, no de dar limosnitas, sino llegar a transformar. Y yo creo que esta parte de que todavía no lo define Andrés Manuel López Obrador, yo creo que va a ser muy importante. ¿Sí? La creación del modelo de la nueva constitución moral, yo creo que va encaminada a generar una nueva conciencia política social. A lo mejor no es lo más correcto, pero ya es un avance, porque lo hemos perdido. Es decir, yo no tengo mucha confianza en lo que van a hacer en la parte educativa, porque a mí me da la impresión de que los nuevos dirigentes, incluyendo el gobierno de la niebla, vamos a hablar ya claro, ¿no? Lo único que van a hacer es manejar las famosas fundaciones. ¿Y las fundaciones para qué sirven? Para chingar la lana, ¿no? Entonces, ¿va a ser una transformación social de veras? ¿O estamos empeñados en seguir haciendo negocios con los recursos públicos para hacer negocios privados? Y yo creo que eso es lo primero que debemos de entender. Evitar que los grandes multimillonarios que están ahí ahora manejando la parte de la economía sigan utilizando los recursos públicos y los bienes públicos para hacer sus negocios privados. Porque así, pues que me digan, oye, que le digan a Aileen que no va a cobrar, le vale madre, le interesa el negocio, ¿no? O a Romo, pues, mientras tenga la oportunidad de seguir poniendo Oxxos por todos lados, es un pinche negocio, aunque lesione la salud pública del país. ¿Sí? Y que van a impulsar el turismo, pues qué bueno, pero a ti te beneficia, a ti. De manera directa, no. Hay generado empleos, sí, pero de jodidos. Por eso son las crisis en los grandes centros turísticos, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué se trata? ¿De hacer un cambio o de hacernos todos? Seguirnos dando a tole con el dedo. Entonces yo creo que ahora todo el pueblo mostró su indignación, su encabronamiento, su hastío y fue a votar. Y sabe que su voto hará contra. Esperando ese cambio. Eso lo tienen que reconocer ellos. No fue un fenómeno de una gente. Se dio las condiciones, se impulsó. Qué bueno, es un gran líder. Es un buen líder. Ha estado en lo mismo durante años, aguantando. Le dijeron de todo, hasta puto, ¿no? Sí, y aguantó, y ahí está. Ahora ya lo que tenemos que ver ahora nosotros, ¿qué vamos a hacer? Dejar que las cosas, ya está Manuel, ya que hagan las cosas de cambio, ¿no? De la participación social. Ahí se las dejo. También nos toca. Sí. Pues sí, pues estuvo muy interesante. ¿Nos quieres comentar, Ken? Ayer en la televisión me comentaban mis hijas, ¿por qué están quitando esas placas con los reconocimientos de ese presidente asesino? Así lo dijo la más pequeña de mis hijas. Entonces, ¿qué puede responder? Mira, a mí me parece una tontería. Sí. Lo mismo hizo el proceso revolucionario con Porfirio Díaz y lo quitaron, lo enterraron, ya olvidamos su nombre, pues ahí sigue, sí. Ahí está. ¿Fue una obra de él? Pues por supuesto que fue una obra de él. Sí. ¿Qué? Bueno, pues ponle. Ya la gente ya sabe que ya tiene una identificación, tu hija. El presidente asesino. Bueno, es broma.
¿Para qué haces tanto? ¿Vas a vender el bronce o qué? ¿Vas a hacer campanas o qué? Yo creo que eso vale gorro. Es perder el tiempo, es distraer nuevamente las cosas de lo esencial. Entremos a la esencia de las cosas. Yo te quiero decir, por ejemplo, que, bueno, ahora porque está mi hija aquí, Carisma, ya entró a la universidad y todo, y bueno, ella ya es una jovencita que ya es mayor de edad, y entonces lo único que estoy haciendo aquí es un poco orientar lo que puedo, hasta ahí, ya, pues se pongan sus alitas, que se vuele. ¿Sí? Pero digo, bueno, pues voy a aprovechar las dos cosas, de apoyar a mi hija y también pues, decir lo que realmente es. No me interesa otra cosa. No me interesa limpiar nada porque no tengo nada sucio, sino decir esto pasó y así es. Júzgame como quieras. Siempre hay dos versiones en la historia y por lo regular en una historia siempre hay dos versiones, se dice, y ahorita siempre hemos conocido una sola versión. Hasta estamos escuchando esta otra parte. Sí, porque hay que hablar la del poli, la de la normal, y la gente que en realidad sufrió, ¿no? Nosotros no sufrieron. Pues muchas gracias por Gracias, su tiempo, sí, gracias por la invitación. Gracias. Bueno, después me la mandas siquiera para Sí. ver qué tonterías dije. Después le mandamos el video, la grabación, y aquí la tenemos. Que Lisica Crano, qué buena plática, y más con Sócrates, que lo vivió en carne propia y nos da otra visión de lo que pasó, ya que en otros medios de información esconden mucha información. Saludos. Gracias. Bueno, son todos los saludos. ¿Tenemos alguno más, algún comentario? Pues, no, ya hemos Ya dicho saludamos algunos, a todos. este, Bueno, pues nos despedimos. Sócrates, licenciado, Gracias, muchas gracias. gracias. Muchas Ah, gracias. eso de licenciada ya es otra de las cosas caladas. Ya después de tres tequilas que llevamos aquí. Sí, pero no tengo tequila, tengo. No se diga que sí. Aquí nos tomamos hasta la presión. Saludos a todos, gracias a todos los que nos vean diferido. Oye, Un no comentario. voy a pasar, déjame contarte esto. Estábamos en Lecumberri, nosotros tuvimos que salir a la enfermería para que nos curaran la boca y cosas del estilo. Entonces íbamos cuidados por los policías, y Berto Castillo y otras gentes, ¿no? Y de repente pasamos por la crujía, la de las lacras, ¿no? Ya estaba, ¿qué mi misa, todos cabrones y todo, ¿no? Y dice Berto, ¿ya ven? Penetramos hasta en el lumpen proletario. Ah, cabrón. No, ¿y eso qué es? ¿No? Ya se acerca Marcos Ávila Cadena. Dice, ¿y eso qué, Onis? Dice, sí, valió verga. Con eso nos despedimos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Adiós. Adiós. Ay.